Bienvenidos a su podcast favorito, Escápate, en su tercera temporada. Soy el seminarista Rodrigo Romero Moreno y bien acompañado en este momento, nada más y nada menos que con Karen Hodge. Karen, un gusto tenerte nuevamente aquí en Escápate, por segunda vez, si no me equivoco. Sí, así es. Esta es mi segunda ocasión visitando aquí esta maravillosa cabina de Escápate y estoy contentísima como siempre y gracias por la invitación y por recibirme. No, contentos nosotros de que siempre tienes esta disponibilidad y disposición para colaborar con nuestro seminario, siempre con esa gran sonrisa que te caracteriza, Karen, de verdad, y con este carisma tan bello. De verdad, muchas gracias, Karen, por estar aquí. Pues sí, encantada y preparada para hablar de este tema que yo creo que a muchas personas y tanto como a nosotros nos llama mucho la atención y qué bendición, de verdad. Muchísimas gracias nuevamente y a todo el equipo allá atrás. Sobre la vida y su destino, sin duda alguna, y sobre todo con ese tema que sí nos compete a muchos, definitivamente como sociedad. Y de este lado tengo nada más y nada menos que a mi hermano Ricardo López Espinosa, de Teología. Hermano, qué gusto verte aquí. Para mí es un gusto estar nuevamente aquí, Rodrigo, ya por segunda vez nuevamente aquí. Y creo que es muy importante pues que hagamos esto juntos, ¿no? Es muy importante este tema que vamos a hablar el día de hoy. Y pues un gusto y saludos a todos. Así es, gracias Ricardo y bienvenido hermano, nuevamente aquí a tu casa. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, antes de continuar les recordamos nuestras tradicionales redes sociales. Nos pueden seguir por Instagram como seminario.guadalajara, por Facebook y YouTube como Seminarios Diocesanos de Guadalajara y desde luego en Spotify como el podcast Escápate. Suscríbanse, compártanos, de verdad, para que eso pueda llegar a más personas y podamos seguir hablando sobre la vida y su destino como les he mencionado y les mencionamos en cada episodio. Sobre todo para poder reflexionar, que obviamente es parte elemental de nuestros propósitos de Escápate. Entonces, compártanos. Bien, el episodio del día de hoy se titula Auténtico Empoderamiento. Me parece que ya la segunda palabra, esa de empoderamiento, ya empieza a hacernos ruido, ¿eh? Y van a decir, ¿cómo que en el seminario van a hablar de eso? Empoderamiento, ya empieza a ser como un poquito de polémica, ¿no? Pero no, vamos a hablar en el buen sentido de la palabra sobre esto del empoderamiento. Obviamente hacemos una referencia a este tema tan controversial, polémico y necesario también que se pueda como tal expresar, que es el feminismo, ¿no? Ciertamente en el seminario no estamos ajenos a ese tipo de situaciones, de movimientos, o sea, no estamos ajenos en conocimiento de ello, ¿no? Estamos muy enterados también de algunas características, innovaciones que se van presentando respecto a ese tipo de temas, y es muy necesario que los podamos abordar, sin duda alguna, ¿no? Sobre todo porque estamos en este marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada año, pues el 8 de marzo. ¿Qué podríamos decir sobre esto, Karen? Así es, bueno, pues en efecto muy contenta que tengamos un día en donde reconozcamos todo el esfuerzo de las mujeres y sobre todo algo muy importante, ¿no? Independientemente de nuestra profesión, de nuestra edad, incluso de aquel llamado que podamos tener, pues bueno, creo siempre conveniente resaltar esa belleza de la mujer, pero tomar conciencia en cómo podemos resaltar en efecto, esa belleza que tiene el corazón de la mujer. Entonces creo que este tema, bueno, está increíble y que yo espero que lo podamos abordar de esta mejor manera, sobre todo aquellas mujeres que nos están viendo y escuchando en este momento y que tal vez también tengan esa parte de identificarse y sobre todo con aquello que vamos a comentar el día de hoy. Y no quisiera seguir avanzando sin antes, sobre todo hacer referencia a algo que tú mencionabas, Rodrigo, porque en efecto, el hecho de que a lo mejor ustedes como seminaristas y que sean puros hombres no significa que no puedan tanto como hablar de este tema de mujeres y sobre todo que también podamos compartirlo así como estamos ahora, ¿no? En una mesa y charlando, haciendo este diálogo de la importancia y de la dignidad de la mujer. Así que lo veo muy conveniente y yo creo que va a estar interesante este tema. Exactamente, Karen, sobre todo porque, bueno, como sabemos y mencionábamos hace un momento, cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer como una llamada a este reconocimiento y respeto a los derechos de la mujer como ciudadano de la sociedad, que es parte elemental y fundamental, sin duda alguna, ¿verdad, Ricardo? Claro que sí. Bueno, es importantísimo, ya lo dijo Karen, muy interesante. ¿Por qué? Porque hay que descubrir la belleza que encierra hablar de la feminidad, ¿sí? Hablar de la mujer. Es algo valiosísimo, el impacto social que tiene y todo el bien que hace, la verdad. O sea, yo creo que es muy adecuado y que se habla aquí en esta institución
mucho mejor para que se rompan todos estos juicios o prejuicios que pueda haber, ¿no? A la institución que pueda hablar acerca de la mujer. A lo mejor no voy a hablar como mujer, pero me puedo solidarizar con la mujer, ¿verdad? Y pues sí puedo hablar de que es muy importante para nosotros y pues que es muy valiosa, ¿no? No, y sí, hermano, sobre todo porque Karen comentaba algo bien interesante ahorita y muy cierto. O sea, no porque nosotros seamos hombres, no quiere decir que no podamos hablar de ese tema, porque pues sí me he encontrado con esas situaciones, sobre todo a veces que he leído algunos comentarios en redes sociales cuando Sí. pasa alguna noticia en lo referente a alguna manifestación de algún movimiento feminista. Digo, respetamos obviamente estas posturas en momentos, o sea, sencillamente como formas quizás de expresión, ¿no? Vamos a dejarlo así. Pero sí, a veces me llego a topar con algunos comentarios tendenciosos de que es que los hombres no deben opinar sobre estos temas, ¿no? Los hombres no deben opinar sobre esto porque pues no tienen lo que nosotras las mujeres tenemos, y ya no voy a entrar más en detalle. Pero sí, evidentemente podemos hablar de esto, porque somos personas, y porque somos sociedad, somos ciudadanos, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, el que a veces expresemos nuestro punto de vista no quiere decir que no seamos como empáticos con las necesidades y con lo que se está luchando, ¿no? Sin duda alguna, creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Quisiera nada más definir, porque creo que a veces hay muchas confusiones con el tema del feminismo, y quisiera hablar de esta definición de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, sobre el tema de la definición de feminismo, que es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, ¿no? Es un principio de igualdad de derechos. Vuelvo a repetirlo, principio de igualdad de derechos. Y aquí sí es importante poder destacar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay una confusión con el tema de igualdad de género, que eso es otra cosa, ¿sí? Igualdad de derecho en el sentido de que, por ejemplo, leía un poquito antes de documentarme para este episodio, que nos hemos documentado evidentemente muy bien. Aquí puedo ver bien los libros, ya les hablaré un poquito sobre esto ellos. Pero ese tema de feminismo se llega un poquito a confundir, porque el tema de igualdad de derechos, obviamente, de que una mujer que ostenta cierto puesto en determinada empresa, igual que otro hombre, pues que también pueda ganar lo que el otro hombre. O sea, nadie es más ni nadie es menos en esto, ¿no? Y eso siempre tenerlo muy presente. También el tema de los acosos que se dan, acosos laborales que se dan en muchas empresas, desgraciadamente, hacia las mujeres, que es algo bastante lamentable. Y es esto también mismo, esto mismo del feminismo como principio de igualdad de derechos. Sin embargo, el principio de igualdad de género, eso es otra cosa, ¿verdad, Karen? Sí, claro que sí, muy importante tomar atención en esto porque, pues tú lo has mencionado, ¿no? Se busca y siempre se ha buscado en ese feminismo real el poder tener estos mismos derechos, porque ahora que tú lo has tocado en este punto de aquellas mujeres que a lo mejor estando altamente preparadas y con una muy buena formación y con una disposición total, ¿qué pasaba anteriormente, no? Que a lo mejor, o a la fecha, en algunas localidades puede que siga ocurriendo el hecho de que a lo mejor no podían aspirar a un mejor puesto, y esto tiene un título como tal, y ha habido una investigación sobre eso que se le llama el techo de cristal. Y entonces, ¿qué pasa con ese techo de cristal? Que es un techo que no vemos, es decir, es invisible, pero que sí está lleno de obstáculos, ¿no? Entonces, por eso el hecho de ponerle este título, ¿no? El techo de cristal, y que a lo mejor una mujer pues no pudiera aspirar a algo más, ¿no? Sabiendo que cuenta con esa preparación. Pero a lo largo de los años, pues es que se ha podido tomar conciencia de esto y de saber que las mujeres pues también tenemos esas capacidades, esos dones, virtudes con las cuales podemos contribuir a la sociedad, y por el simple hecho también de ser personas, creo también partir de ahí es muy importante la dignidad que toda persona humana tenemos, y eso es algo hermoso porque si hablamos desde la dignidad que tenemos y que somos personas con el propósito en el que pues nacimos con ese propósito, el amar y ser amados, ¿no? Entonces creo que es algo maravilloso partir desde ahí, desde el amor incluso que una mujer tiene para hacer las cosas, y lo vemos en niñas, en adolescentes, en jóvenes, en madres que también se donan, porque yo creo que una definición para mí del amor sería eso, ¿no? Una entrega diaria y sobre todo esa disposición de donarse a sí mismo, hacia los demás, hacia lo que hacemos, hacia la sociedad, en aquellas mujeres que tal vez están comprometidas en
pues, por ejemplo, en alguna otra parte, en su trabajo o también desde casa. Así que creo que eso es muy importante y que se ha ido cambiando para bien, pero siendo conscientes de estos puntos que tú mencionas, ¿no? Tomando esa definición particular. Y no sé si pueda decir también una definición que yo me gusta, sobre todo mencionar de la mujer, porque hace tiempo, exactamente creo que hace como un año, tuve la oportunidad de entrevistar a Regina de Souza y ella está en Brasil. Ella fue de las primeras mujeres instituidas con el catecismo, ¿no? O sea, bueno, como catequista, instituida como catequista por manos del Santo Papa Francisco. Entonces, bueno, pues algo muy importante, y cuando la entrevisté a ella, platicamos de esto, de la importancia de la mujer y cuál es nuestro papel, tanto como en la sociedad, pero también en la iglesia. Entonces, creo que hay un campo muy extenso, y no sé si la pueda leer. Claro, aquí, hombre, para estamos no, aquí. porque aquí la tengo, ¿no? Total. Y yo recuerdo en este artículo para el periódico que escribí también en la entrevista, pues yo decía, ¿no? Definir a la mujer, al menos para mí, pues es definir su esfuerzo, su inteligencia, su nobleza, pero sobre todo su entrega diaria, de lo que les hablaba un poquito, dar ese sí diario desde que nos despertamos, pero también cada una desde su trinchera, llamada a proclamar el reino de Dios en nuestros hogares, pero también en nuestras escuelas para aquellas que son estudiantes, o también en nuestros trabajos para aquellas que somos profesionistas, incluso también, bueno, simplemente a donde vayamos. Y algo muy importante es que la iglesia y la sociedad está necesitada de nuestros corazones nobles, pero a la vez fuertes, que resaltan precisamente la belleza también de la Iglesia universal, y que Cristo, hablando un poco de esto, pues que siempre ha tomado en consideración a la mujer. Y eso es algo muy bonito que a mí me llena de mucha esperanza. Y de orgullo, sin duda alguna, Karen, ¿no? Sí, totalmente. De orgullo, mucho orgullo. definitivamente al mujer. ser parte, obviamente, de la iglesia, y que la iglesia definitivamente, a diferencia de lo que se piensa muchas veces, reconoce la dignidad y el valor de la mujer, desde luego, Sí. no solo porque lo que tú dices, desde la parte antropológica, Ajá. por ser personas humanas, ¿no? Pero también, desde luego, por la gran labor tan sustancial y de cierta perfección también que realiza dentro de la iglesia, no nomás de la iglesia, de todo el mundo, ¿no? Sí. Ricardo. ¿Qué tal, Rodrigo? Bueno, se me hace muy interesante lo que dice Karen, retomando la lectura que nos acaba de hacer, muy bonita. Yo me ponía un poco a leer, a documentarme acerca de este papel de la mujer en la sociedad. Y algo que tenemos que rescatar, pienso yo, que desde el siglo IV, cuando empieza a influir la iglesia como tal, empieza a darle un valor tan profundo a la mujer. ¿Por qué? Porque, como lo dijo Karen, ¿no? O sea, nuestro Señor Jesucristo empieza a integrar a la mujer, ¿no? No la separa, porque no se aceptaba, igual a los niños, ¿no? Y ya en este siglo IV nosotros vamos a tener en cuenta que ya se va a rescatar a las niñas. En su mayoría se permitía el infanticidio, ¿sí? Y que era un mayor número, ¿en qué? En mujeres. Pero bueno, aquí la iglesia, siempre buscando la dignidad de las personas, rescata esta parte para que ya no se dieran estos abusos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver pues que la iglesia nunca ha querido eliminar a la mujer, ¿no? Nos ponemos a ver desde la edad antigua del cristianismo, y casi para terminar ya la Edad Media, la mujer tenía un papel muy importante en la sociedad, ¿sí? En la época feudal, la mujer también se encargaba de los feudos, ¿sí? Entonces yo creo que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. La participación que tuvo social, como decía ella, la participación para evangelizar, para educar en la fe, ¿sí? Esto era muy importante, pero el problema empieza cuando ya a finales de la Edad Media y ya de lo clásico, empieza a surgir la cuestión ya de la Ilustración, ¿sí? Y que empieza como tal también la Revolución Industrial, donde sí trabajaban juntos el varón y la mujer, porque sí pasaba eso, que trabajaban su propia tierra. Ya con esto de la Revolución Industrial, bueno, ya separan lo que era la familia, el hombre se tiene que ir a trabajar y la mujer solamente se queda con labores de la casa, ¿sí? Pero esto por las ideas ilustradas que pasaron, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que hacer un poco
o bueno, mucha conciencia, ¿no? Tener en cuenta el caminar de la mujer a lo largo de la historia y que ha influido muchísimo. El problema es cuando ya empezaron a entrar algunas ideas que ya la empezaron un poco a relegar y que solamente eres tú para estar en casa. Cuando no, o sea, es alguien que ayudaba y facilitaba el crecimiento entre el varón y la mujer y como tal si tenían una familia también, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que reconocer esta parte, ¿no? A lo mejor esto no se conoce y podemos caer en el riesgo de solamente llevarnos por lo que nos dicen de una manera superficial, ¿no? Vamos a la historia y vamos a ver que la mujer siempre ha influido y valiosísima también para inspirar en el arte, ¿sí? Para inspirar en la música, en todo. Entonces, bueno, yo creo que hay que echarnos un clavado hacia el pasado, estudiar la historia para ver el impacto que tenía, ¿no? Ya para de ahí hacer un discernimiento, que es a lo que vamos a pasar yo creo ahorita en un momento más, acerca de este pensamiento que se ha ido desarrollando y que de alguna manera pues se ha ido a otro extremo, ¿no? Ya no se está valorando como tal, pienso yo, lo que de verdad es la mujer, ¿no? O sea, lo que es de verdad el feminismo. Entonces, bueno, ahorita vamos a continuar con esto. Sobre eso, Ricardo, creo que es bien importante lo que tú dices en el sentido de que es bueno conocer la historia y sobre todo en este punto específico, porque a veces pretendemos olvidar lo que nos ha formado, lo que nos ha hecho lo que somos el día de hoy, y hablando en este caso del tema del feminismo, ¿no? Sobre eso, Ricardo, ¿dónde podremos encontrar un poquito más de información sobre... Ok, bueno, miren, yo les quiero recomendar esta bibliografía, se llama Historia del Feminismo, del siglo XIX y siglo XX. Aquí vamos a encontrar, fíjense, es un manual muy pequeño que está muy, muy, muy bien documentado. Entonces, yo creo que les puede servir muchísimo para darse una idea de lo que era el verdadero feminismo, lo que buscaba en un principio, desde la antigüedad a lo largo de los siglos, y cómo se van a dar cuenta que muchas mujeres actuaron a lo largo de la historia, ¿eh? Entonces, si pueden, consíganse esta bibliografía, es muy buena. Creo que como tal, sí la tienes que buscar en internet porque como que no la están publicando ya. No sé, pienso que tiene algo muy importante que por eso a veces pues se quieren evadir este tipo de informaciones que nos pueden ayudar muchísimo. Pero en internet todo se encuentra, entonces En sí internet. lo encontrarán. Sí, de hecho esto es de Editorial EUNSA, sí, de la Universidad de Navarra. Entonces nos metemos al internet y ya todo es muy fácil de obtenerlo, ¿no? Y bellísimo el libro, muy, muy, muy explicado, se los recomiendo. Y bien documentados. Ciertamente lo que decía Ricardo es algo muy, muy, muy adecuado en el sentido de que estos movimientos feministas pues han surgido en base a ciertos contextos socioculturales, ¿no? Hace tiempo leíamos un poquito sobre cómo han surgido estos movimientos. Por ejemplo, hablamos de diferentes olas feministas. Muy rápidamente hablamos de esta primera ola que surgió en el feminismo en el tiempo de la Ilustración, básicamente entre 1789. ¿Qué pasó en 1789? Pues la Revolución Francesa, ¿no? Que sin duda alguna fue un parteaguas en la historia, Sí. desde luego. Y en ese contexto, pues se reclamaba la ciudadanía de la mujer, que es algo muy esencial, ¿no? El acceso a la educación, reconocimiento de igualdad de capacidades entre el varón y la mujer. Y desde luego aquí se llevaron a cabo cierta declaración de derechos de la mujer. Luego se dio esta segunda ola, que fue este feminismo sufragista. Ya con el tema sufragista nos hace una referencia a el tema del voto, ¿verdad? ¿Qué es lo que se buscaba? Obviamente el derecho al voto. De hecho, es interesante porque en este contexto, por ejemplo, los esclavos tenían incluso ya derecho al voto en algunos lugares, pero la mujer no. Entonces se busca eso, ¿no? Y se da el derecho al voto, principalmente en Inglaterra, Estados Unidos y Francia. La tercera ola, que se da como un feminismo plural a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, 1945 hasta la década de los 90, ¿no? Aquí ya pues se da en este periodo lo que conocemos como la llamada revolución sexual, ¿no? El tema de la píldora anticonceptiva, los anticonceptivos en general, visibilizar pues obviamente la violencia que vivía la mujer en muchos casos y que es muy cierto. Y también pues se buscaba ese tema sobre todo en la década más o menos de los 80s a 90s, 70s, más o menos 80s, 90s, el tema
la búsqueda del aborto, ¿no? Que eso ya es otra cosa que hablaríamos quizá en otro episodio. Obviamente no vamos a meternos mucho en esto ahorita. Y finalmente esta cuarta ola, el feminismo contemporáneo, de los 90 hasta la actualidad, que sin duda alguna se ha desvirtualizado, diría yo, Karen, desgraciadamente. Sí, totalmente es ese punto, ¿no? Se ha cambiado totalmente porque, bueno, viendo estos puntos, podríamos decir, wow, es que es algo genial que se ha realizado, ¿no? Y definitivamente, a lo mejor como mujer, pues claro, ¿no? También agradecemos a aquellas mujeres que también estuvieron precisamente en estos tiempos y que lograron que tuviéramos una ciudadanía, que existiera el voto, pero en efecto con el paso del tiempo pues se ha ido desvirtualizando y algo muy importante es en este aspecto, porque recuerdo en una ocasión que compartía con una maestra acerca de este tema y ella decía, bueno, es que podemos comprender a aquellas mujeres que en la actualidad, bueno, en efecto han sufrido violencia, han pasado por momentos muy difíciles que de verdad lastiman y eso es algo muy importante porque partiendo de ello, nos damos cuenta de este punto, pero ¿qué pasa después? ¿Qué vamos a hacer después? ¿O cómo lo vamos a tratar? Porque yo creo que nos podemos ir por dos vías, ¿no? Una, tratarlo desde este argumento, pero hablando, por ejemplo, de la paz y viendo realmente qué podemos hacer y cómo lo podemos erradicar, ¿no? Esta violencia hacia la mujer, todo lo que sabemos que hoy en día está pasando, tal vez asesinatos, no tal vez, sino los asesinatos que están ocurriendo, ¿no? Con mujeres, pero por otro lado, pues vemos tal vez todas estas manifestaciones en las que se están realizando y que muchas mujeres es ahí donde al menos yo no coincido, ¿no? Con esta parte, porque digo, bueno, si realmente queremos prestar atención a aquello que está ocurriendo, cómo se está lastimando hoy en día a la mujer o desde muchos años atrás, creo que podemos tratarlo y abordarlo desde otra manera a que dañar a otras personas. Creo que erradicar la violencia no se erradica con más violencia, sino, pues ahora yo hablo tal vez mucho de esta parte del amor, pero sí, podemos hacer muchas otras cosas que no nos genere otra violencia ni contra otras personas y tampoco a aquel lugar en el que habitamos o en el que estamos. Entonces, creo que esa podría ser una parte, pues un punto a considerar desde mi perspectiva como mujer joven. No, y sobre todo eso que tú mencionas del tema de la violencia, que ha sido algo bastante lamentable, tantas desapariciones de mujeres, el tema, obviamente, de los feminicidios, etcétera, que obviamente no es algo para Sí. minusvalorizar, ¿verdad? Sin duda alguna que es algo bastante importante y lamentable, desgraciadamente, ¿no? Pero también ese tema del feminismo también, que es esta encarnizada lucha y búsqueda de como el tema de la competencia entre el hombre y la mujer, porque es lo que decíamos en un principio, esta igualdad de género que se busca. Que seamos sinceros, no puede haber igualdad de género voy a explicarles por qué. O sea, no se vayan a enojar por lo que estoy diciendo. No puede haber igualdad de género tan solo porque el hombre y la mujer, pues, biológicamente no son iguales. O sea, físicamente no lo son. O sea, eso es algo muy natural y viceversa. O sea, eso es algo es parte esencial, ¿no? Que podamos comprenderlo. Lo que se busca precisamente es esta igualdad de derechos, decíamos en un principio. Pero me llamaba mucho la atención hace tiempo, hace unas semanas más bien, veía un video que me parece fue en el Congreso de allá en España, no, la Cámara de Diputados de España, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero estaba una de las diputadas hablando sobre el tema de la violencia, lo que se le llama la violencia de género, la violencia hacia la mujer, ¿no? Y ella decía muy claramente y muy certeramente, ¿no? O sea, porque a veces se tiende mucho, y no es que no es porque yo sea hombre deba defender a los hombres, no se trata de eso, pero sí de utilizar las palabras adecuadas y poder tener un criterio adecuado para poder evaluar las situaciones, ¿no? Ella decía muy, muy adecuadamente, o sea, un hombre no es quien mata a una mujer, o sea, el que mata a una mujer es un asesino. O sea, es un homicida, así de sencillo, ¿no? O sea, el que viola a una mujer no es un hombre, es un violador, ¿sí? O sea, no podemos generalizar que todos los hombres son los que hacen el daño, o sea, porque eso también genera más odio, más sed de venganza, de resentimientos, y desgraciadamente así es, porque estas nuevas generaciones en esta época posmoderna, en muchas mujeres se han dejado arrastrar por ese discurso, desgraciadamente, en el cual no tengas un criterio para pensar, no reflexiones sobre esto, es el enemigo, atacar. Y no es así, porque la sociedad no puede caminar en forma pacífica así. Y tú dijiste algo muy cierto, Karen. El tema de la paz no se logra precisamente con la violencia. O sea, es la realidad, ¿verdad, Ricardo? De lo que estamos viendo.
Sí, no vamos a tener paz, con violencia, ¿verdad? Aquí el problema es cuando ya se empieza a ver que somos enemigos, ¿verdad? Y si ponemos atención, pues aquí hay filosofías donde nos hacen ver que el varón y la mujer, como que hay una lucha continua, ¿no? No sé Como que si les se hace, enfrentan, ¿no? O sea, sí, como no sé que si se les hace combate. familiar Sí, sí. la lucha de clases, pues por ahí va más o menos el que pues entre varón y mujer haya esa pelea, ¿no? En lugar de complemento, de apoyarse, de contribuir más juntos, parece que no sirve eso, ¿verdad? Y este es un problema, tener esta visión, ¿no? Estamos peleados tú y yo. Bueno, esto no ayuda a crecer, ¿verdad? Esto genera más violencia. Y más si no estamos documentados, si no nos ponemos a investigar un poco, si solamente nos dejamos llevar por el sentimiento, pues obviamente va a arrastrar lo que nos dicen de manera ya sea masiva, ¿no? Por las redes sociales, por algún canal, no sé, de televisión. Si yo traigo también mis situaciones sentimentales no muy bien ordenadas y me empiezan a hablar algo que llega a mi corazón, pero no me detengo a pensar, entonces yo pienso que sí me van a estar peleando que soy atacado o soy atacada, ¿no? Y pues, ¿cuándo vamos a terminar con esa lucha? Pues no se va a poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente se ve como si fueran enemigos. Pues es el tema precisamente del empoderamiento, de lo que hablábamos en un principio, como se llama obviamente este episodio, que se define como la adquisición de poder por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar una situación. O sea, esto con el fin de establecer mejores condiciones de vida en distintos ámbitos. El tema es que me atreveré a decir que muchas veces en el tema, por ejemplo, del feminismo y de este empoderamiento femenino, pues no se busca el bienestar de todas las mujeres, aunque son las mismas mujeres, muchas que están luchando por este bienestar, no es para todas. Muchas veces, y hay que decirlo y está documentado, se lucha por ciertos grupos específicos solamente, pero muchos de estos grupos desgraciadamente dejan así nada más a mujeres más vulnerables y no se está viendo por eso, desgraciadamente. Por eso, si este empoderamiento es tan adecuado, es como tal empático, está buscando el bien común, deberá hacerlo realmente para todas las mujeres. Y sobre este punto, Karen, yo quisiera preguntarte, muchas veces estas manifestaciones, y debo decirlo a veces de odio, de resentimiento que se dan, de violencia, de ciertos grupos de mujeres, porque no son todas, eso me queda claro. Muchas veces hay un discurso en el que se dice, es que yo estoy representando a todas las mujeres al hacer esto. Y yo creo que esa es una palabra bien fuerte porque pues no creo que se representa a todas las mujeres. ¿Qué piensas de esto, Karen? Híjole, yo creo que sí, en efecto, hay una línea muy delgada en esto, porque a veces en ese tipo de manifestaciones y de discursos que escuchamos, tanto como en los medios de comunicación tradicionales o medios digitales, como lo son las redes sociales, y están en representación de todas las mujeres, pero habemos mujeres que no estamos en esa postura de salir y hacer destrozos, y lo vuelvo a hacer con hincapié, de salir y procurar más la violencia, no, sino que desde la otra parte, pero a veces cuando nosotros damos ese punto de vista nuestro y de decir, claro que estamos a favor de que la mujer siga creciéndose en este verdadero empoderamiento del cual estamos hablando aquí el día de hoy, y no a lo mejor de lo que algunos medios nos presentan, pero ¿qué pasa, no? A veces nosotras es como si también estuviéramos en esa lucha con ella, ¿no? Con ellas, porque a veces si no pensamos igual, como tal vez esas mujeres piensan cuando manifiestan su postura clara, bueno, pues incluso hasta también hay ocasiones en las que se ha prestado para discusiones, también para lastimarnos entre nosotras mismas, ¿no? El hecho que si no piensas como yo, ay, no, pues entonces ojalá, y es que no sé cómo expresar en este momento porque ha habido argumentos muy fuertes, ¿no? Al respecto. Entonces, creo que sí es muy importante tomar en cuenta que si realmente queremos que la mujer siga creciendo en este aspecto y que sea notada por la belleza que hay dentro de sus virtudes, tal vez no sería como ahora lo estamos llevando, ¿no? Y creo también muy importante el hecho de tomar nuestra opinión como aquellas mujeres que queremos ver nuestra dignidad, pero desde otra postura, porque a veces eso no sale.
en los medios o no sale en muchas otras partes, sino que yo creo que también debería de ser tomado en cuenta y no lastimarnos entre nosotras mismas, sino buscar el bien de todas. Exactamente. Sobre esto, sí quisiera decir, hay estos movimientos feministas contemporáneos, muchas veces buscan este rechazo, tienen este rechazo hacia lo que se considera antiguo o lo que ellas llaman muchas veces, pues este tema, esta palabrita tan común, el del patriarcado, como tal respetable, no sé, pero también el rechazo completamente a lo que es incluso las mismas religiones, obviamente en este caso la Iglesia Católica, porque ahí hay un punto, o sea, es como de que es que es que hay una opresión por parte de la Iglesia, pienso yo, y en el aspecto ya de la fe, Ricardo, tú que estás en teología, híjole, de verdad, tan solo la misma figura de la Virgen María, o sea, una mujer, digo, ¿qué figura tiene para nosotros los cristianos, tan solo en la iglesia? El mismo Jesucristo, que reconocía el valor de la mujer en un tiempo tan complicado en el que él estuvo aquí en la tierra, desde la segregación de los grupos como las mujeres, los niños que estaban en ese tiempo, y que sin duda alguna Jesús ensalza, o sea, dice, no, o sea, esto no está bien, ¿no? El papel de la mujer en la iglesia es esencial, ¿no? Y me parece que es conveniente que la mujer posmoderna pueda conocer y pueda documentarse más acerca de grandes pensadoras, de verdad, intelectuales, que han hecho tanto bien definitivamente, no solamente a la iglesia, al mundo entero con sus pensamientos, de verdad, filósofas impresionantes. ¿Qué podríamos decir sobre esto? Bueno, volver a retocar lo que dijiste, documentarse es esencial. Si quieres ir a la raíz y descubrir de verdad lo que es el feminismo o lo que pretendía el feminismo cuando empieza a darse esta manifestación, te va a ayudar muchísimo. Yo no soy una mujer, ¿verdad? A lo mejor no voy a hablar como tú, pero sí puedo reconocerte diferente a mí y que eres muy valiosa, ¿sí? Y por medio de la lectura, bueno, me doy cuenta que han influido bastante, ¿no? Me ponía a pensar ahorita, mientras los escuchaba, había también una mujer, una tal Fabiola de Roma, que construyó el primer hospital, ¿sí? Entonces esto es muy interesante, ¿no? Por ejemplo. Y esa misma mujer también hizo el primer albergue para refugiar a las personas que iban a caminar hacia Tierra Santa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así en esos tiempos de cristiandad. Yo creo que es muy importante tener en cuenta personas que influyeron y que siguen influyendo, ¿no? Hasta la fecha con su pensamiento, que aportan muchísimo. Exactamente, Ricardo. Ya vamos cerrando el episodio porque ya me están haciendo ojitos ahí en las cámaras y también allá en la cabina. Y ya le debo otra dona a Toski, que es el camarógrafo aquí junto a Emanuel, que ya le debo otra donita porque siempre quedamos que son 25 minutos y si me paso de los 25 ya debo una donita y ya nos pasamos de los 25. Pero lo vale, lo vale. Lo vale, hombre. Sí, claro que lo vale. Para ir cerrando sobre esto, hablábamos de que hay tantas mujeres que definitivamente han aportado muchísimo. Karen, ¿qué nos podrás decir sobre esto? Híjole, yo creo que sí queremos hablar de mujeres que influyen en este aspecto en la defensa de la mujer y sobre todo valorar sus dones y sus talentos. Alguien a quien yo admiro bastante es a Edith Stein o también Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ella buscando, fíjense, esto es muy importante, en busca de la verdad se da cuenta de muchísimas cosas y entre ellas, pues bueno, siendo una mujer que era filósofa y que partiendo desde ahí, claro que tenía ciertas dudas, ciertos temas y yo sé que no me puedo extender tanto, pero los invito totalmente a que conozcan de Edith Stein o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que es el nombre que ella toma al momento de ser carmelita. Entonces ella habla muchísimo en pro de la mujer. ¿En qué aspecto? Bueno, resaltando esta belleza, resaltando también lo importante y del por qué también la mujer debe ser tomada en cuenta y valorada. Entonces yo creo que tomarla a ella como ese punto de referencia nos vendría muy bien, no solo a las mujeres, sino en general a quienes querramos conocer más del tema y sobre todo, pues seguir defendiendo a la mujer. Eso por una parte, pero a la vez también hay muchas otras mujeres y dentro, hablando de la iglesia, que es a lo mejor donde yo ahora me encuentro, ¿no? Y trabajo en un medio de comunicación católico y veo esta parte, el cómo ha ido creciendo también el papel de la mujer, no solo en el ámbito profesional y en la sociedad, sino también dentro de la iglesia, que hay un papel muy importante porque Jesús
y lo podemos ver en las Sagradas Escrituras, desde ese tiempo Jesús ya reconocía la importancia de la mujer y creo que estamos llamados, y lo estoy 100% segura, a seguir el ejemplo de María Santísima. Es nuestro primer ejemplo y modelo para todas y cada una de las mujeres, pero que a través también de otras mujeres santas y además de esto ser reconocidas como doctoras de la Iglesia Católica, que son 4, y entre ellas está Santa Teresa de Ávila, también está Santa Hildegarda, quien, híjole, ella totalmente también abrazaba el hecho de ser mujer. Y por otro lado también tenemos a Santa Teresita de Lisieux, que ella también desde el amor, como en sus escritos, dentro de su vida consagrada, también demostraba esa esencia tan bonita. Y por último también tenemos a Santa, que se me acaba de ir su nombre, Santa Catalina de Siena, quien también hizo muchas cartas, tanto como a muchos otros hombres, y reflejando su postura, tanto como a los papas. Y bueno, podríamos hablar todavía otra hora de ellas, pero yo creo que partiendo de estas 4 maravillosas santas, nos pueden ayudar para tomar nuestro papel, y que ellas también se enfrentaron en distintos tiempos, de distintas edades, pero que vivieron y afrontaron estas situaciones de una manera que a mi parecer es la más correcta y además la más bonita que nosotras podemos abrazar. Así que, pues bueno, y muchas mujeres que seguimos a través desde nuestra profesión, desde nuestro llamado, haciendo ese cambio con amor, que todo siempre sea basado en el amor y no en, pues, propagar otra cosa como lo hemos tocado anteriormente, ¿no? Confusión por una parte y por otra la violencia. Entonces yo creo que eso sería muy bonito retomarlo y el conocer más. Karen, muchas gracias. Mujer. De verdad, Muchas valiosísimo todo lo que ustedes. nos has compartido aquí. Tu presencia tan solo ya es valiosísima aquí en nuestra cabina del seminario. Gracias por hablarnos como tal sobre este tema que nos atañe a todos como sociedad. Sí. Y sin duda alguna como una gran también exponente, obviamente, de la mujer. Tú como gran representante, teníamos que tener aquí a una mujer. Eso es valiosísimo para nosotros. Gracias, Karen. Muchas gracias. De Muchas verdad. gracias a ustedes, Rodrigo. Gracias, Karen. Y Esta escápate. es tu casa. Gracias, me encanta. Ricardo, ¿con qué vamos cerrando? Digo, ¿con qué te quedas tú en esto? Ya para cerrar finalmente. Bueno, yo me quedo con que vayamos a la esencia de lo que es una mujer, ¿sí? Y esto, si vamos a la esencia, me va a ayudar muchísimo a crecer todavía más como persona, ¿no? Si yo sé su esencia, sabré que tiene un gran impacto en la sociedad y que contribuye muchísimo, y que si se deja por un lado lo que es la violencia, la lucha, bueno, pues vamos a encontrar paz en la sociedad, ¿sí? Que es lo que se busca ahorita, porque parece que estamos peleados unos con otros, ¿verdad? Con eso yo me quedo. Gracias, Ricardo. Gracias, hermano. Y gracias a Uy, ustedes. solo quisiera rápidamente, perdón, cerrar con una frase. Me interrumpiste, Ya, Karen. yo también voy a ¿Cómo deber pudiste? una No te dona, perdón. Es No te creas, hombre. Es que no me quiero ir sin decir, es que ahorita trayendo a mi mente también hay varias personas de las que podemos leer y que han visto por el empoderamiento de la mujer, que es incluso el Papa San Juan Pablo II, en esta carta dedicada a la mujer que escribe y que la podemos encontrar en vatican.va. Y de verdad léanla, porque él describe a todas las mujeres, o sea, es decir, en cada etapa de su vida, ¿no? Entonces, algo muy bonito. Y por otro lado, pues me gustaría cerrar con... Ay, es que hay tantas frases que me gustan y yo sé que solo puedo escoger una para cerrar, pero Edith Stein también decía mucho, ¿no? El mundo no necesita lo que es la mujer, sino a la mujer. Entonces, pues bueno, ahí está esta parte. Y también, pues bueno, es que yo sé que ya se me está yendo el tiempo, pero bueno, pues eso es en esencia. Dile, hombre, van a decir que te estamos pues, como tal privando de lo que nos quieres externar, por favor. Bueno, Karen. y otra cita que también escogimos en algún determinado momento para la portada de un periódico fue esta también de, yo no sé por qué hoy se me está olvidando mucho el nombre, de Santa Catalina de Siena, que también decía, y esta es una de sus frases que me gusta mucho, porque decía, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero, pero viéndolo desde esta parte, ¿no? De lo que nosotras como mujeres podemos dar, podemos aportar, y sobre todo desde esta perspectiva, nunca perder de vista eso. Así que yo creo que con eso me quedo, y ahí están estos recursos que esperamos les pueda servir, y sobre todo así también en este día donde recordamos a la mujer, pues bueno, resaltar
esa parte y esa belleza a la mujer. Y me siento muy orgullosa de ser mujer. Y con esto ahora sí ya termino, lo prometo. Muchas gracias, Karen. Lamento que te tengamos un poquito así Ay, como lo que siento. atada con el tiempo, No, pero está bien. el Toski no deja de verme con esa mirada amenazadora de la donita que No, le debo no. ya. Ya. Decía Edith Stein, la mujer busca de forma natural abrazar lo que es vivo, personal e íntegro, cuidar, guardar, proteger, nutrir y promover el crecimiento en su anhelo natural y maternal. Lo dijo Ricardo, nos lo ha también mostrado Karen, documentarnos. Hay que leer un poquito más sobre lo que está sucediendo, antecedentes, un poquito más de historia. No dejarnos llevar por un show mediático o por algunas veces el sensacionalismo, que no nos ayuda mucho, no nos acerca a la verdad. Soy Rodrigo Romero, seminarista diocesano. Dios les bendiga. Esto fue Escápate.